Bien, y vamos a hablar de un tema que anticipábamos al comienzo, la eutanasia, porque hay proyectos en Cámara de Diputados y senadores de la Nación. La idea básicamente es comenzar a debatir, a discutir algo que realmente es controversial en muchos aspectos, porque al igual que ocurrió con el tema del aborto, hay muchísima gente que ya tiene una posición tomada, pero también es una forma de darle derecho a aquella persona que está sufriendo una enfermedad terminal y que quiere extinguir su vida. Pero obviamente hay siempre alguna cuestión jurídica, porque cuando nacemos ya tiene algunos efectos, y también cuando morimos. Vamos a consultar a Julia Canet, que es abogada y que además está en el tema y conoce los proyectos que estuvieron en danza. Ya en el 2021 hubo un proyecto que no fue tratado. Julia, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer. Bueno, decía yo, hay efectos jurídicos cuando una persona decide, que ocurre en otros países, por ejemplo en Países Bajos, en Colombia hace muy poquito tiempo se sancionó también una ley similar. Nosotros aquí tenemos ortotanasia, así es como se dice, que es una eutanasia pasiva, pero eso de ayudar a alguien a morir aquí no existe. No, no existe, no está regulado por la ley. Como vos bien decís, comentabas recién, se trata de situaciones dilemáticas, todas las que tienen que ver con el inicio y el fin de la vida, que tienen soluciones diversas en los distintos ordenamientos jurídicos dependiendo de del momento histórico y de la cultura de cada sociedad. En nuestro país está regulada lo que se llama muerte digna o también conocido como eutanasia pasiva, que consiste básicamente en el derecho del paciente a rechazar en determinadas circunstancias, cuando padece una enfermedad grave e incurable, por ejemplo, las medidas de reanimación vital, o solicitar el retiro de la hidratación o la alimentación, que son lo que se conoce como medidas de soporte vital, pero no está permitido lo que se conoce como eutanasia activa o también suicidio asistido, que serían como las dos caras que presenta la eutanasia, por lo menos hasta el momento. En algunos países se ha ido progresando en la admisión de esta posibilidad, y en Argentina hace varios años, 2021, 2022, que hay siempre en danza varios proyectos que tienen estado parlamentario, pero bueno, ninguno de ellos ha terminado teniendo sanción. Entiendo que al tratarse justamente de una cuestión dilemática, en el sentido de que no tiene una solución fácil o una solución que satisfaga a todas las partes, sino que siempre genera interrogantes, es una cuestión que tiene que ser debatida en profundidad, y creo que en ese plan están nuestros legisladores desde hace tiempo. Veremos ahora cómo prospera o cómo progresa esta última presentación que se hizo. Decías que se genera toda una controversia que no es pacífica porque hay, por ejemplo, cuestiones dogmáticas, ¿no? Gente que permanentemente dice, no, bueno, es una cuestión de la iglesia o la religión de cada uno, dice, no, no está permitido, la iglesia no lo permite. Y allí entran a no resolverse un montón de situaciones que se necesitan, y uno ve a un familiar que está sufriendo y que ha tomado la decisión porque ha dado su consentimiento, pero la ley no lo ampara. Exacto. A mí me parece, respecto a este punto, y con todo el respeto que me merecen los dogmas religiosos con los que puede comulgar cada persona, que cuando uno legisla para una sociedad, como cada vez más son nuestras sociedades diversas, plurales, multiculturales, no puede legislar de acuerdo a preceptos de una u otra religión. Esto es lo que yo opino, y me parece que uno, cuando legisla, tiene que hacerlo para garantizar derechos a todos, los que son religiosos, los que son ateos, lo que fuera, ¿no es cierto? El hecho de que se garantice, por ejemplo, el derecho a la prestación de ayuda para morir o de eutanasia, no implica que aquel que profesa un credo religioso que no le permite, que le impide o que moralmente considera
mal recurrir a este mecanismo, lo tenga que hacer. Pero sí me parece que no sería mala idea que el derecho esté garantizado para aquellos que sí consideran esta posibilidad cuando se encuentran padeciendo una enfermedad grave o incurable en las circunstancias que la ley determina, ¿no? ¿Qué pasaría con, digo jurídicamente, con aquellas personas que tienen que prestar su consentimiento, que bueno, no pueden manifestar su voluntad porque quizás por una cuestión de capacidad, aquellas personas que fueron por una autoridad competente, ¿no? Declaradas incapaces? Había algunos proyectos que decían, bueno, puede haber un apoyo, pero ¿sería, sería congruente que otra persona tome la decisión por esa persona que está en ese momento incapacitada? Mira, este es un tema muy delicado y hay que hacer algunas distinciones. Lo que en general han previsto los proyectos, y creo que este último que está en danza lo prevé de la misma manera, es lo que se llama la directiva anticipada. Es decir, que la persona, cuando aún está en pleno uso de sus facultades, pueda designar a alguien para que transmita su voluntad de solicitar la eutanasia en la eventualidad que llegue ese momento. Esa designación, de acuerdo al proyecto, se tiene que hacer o ante un escribano público o también ante un juez de paz con 2 testigos y se asienta en la historia clínica del paciente. Ahora, con respecto a la capacidad, también ha ido variando la manera en que se considera esta limitación de la capacidad a la que vos referís por un juez competente. Porque antes, cuando a una persona le era limitada su capacidad, se le limitaba para todo, para todos los actos de la vida civil. Ahora la capacidad se restringe de acuerdo a lo que la persona realmente no puede hacer. Y para las cosas que no puede hacer por sí misma, se le designan apoyos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, puede ocurrir que una persona esté en condiciones de administrar su ingreso, su sueldo, su jubilación, lo que fuera, pero se le restringe la capacidad, por ejemplo, para disponer de un inmueble. Lo que en general se ha previsto en los proyectos de ley es que si se trata de una persona que tiene la capacidad restringida o requiere un apoyo para determinados actos que no tienen que ver con estas decisiones relacionadas con su salud, lo podría hacer perfectamente. Y en caso de que se tratara de una persona que requiere un apoyo para este tipo de decisiones, acompañadas por la persona que haya sido designada como apoyo. Una última, la persona que tome la decisión va a ser asistida, por supuesto, por un gabinete de personas expertas en esto. Digo, pues, va a haber psicólogos, va a haber también juristas, tiene que haber, ¿no?, un acompañamiento sobre esta decisión. Lo que se prevé en general, con algunas pequeñas diferencias entre los trámites en un proyecto de ley y otro, es, por empezar, que el profesional médico que asiste al paciente compruebe los extremos, es decir, que el paciente padece una enfermedad grave e incurable que le provoca un sufrimiento, digamos, que la persona considera intolerable, o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que no le va a provocar quizás en lo inmediato la muerte, pero que le impide el ejercicio de su autonomía para las actividades básicas de la vida diaria. Pensemos en estos casos, uno de los casos más conocidos que se le había puesto el nombre de Ley Alfonso, que fue uno de los primeros proyectos que no llegó a sancionarse, era justamente de un paciente, una persona joven, que estaba físicamente impedido para todos los actos de la vida diaria. Entonces esto le provocaba un sufrimiento permanente, no solamente en lo físico, sino también en lo psíquico. Bueno, esa persona falleció sin que se llegara a sancionar la ley, padecía ELA, esclerosis lateral. Estos son casos donde es bastante común que las personas comiencen a manifestar su deseo de poner fin a la vida. Lo que obliga la ley o los proyectos de ley lo que prevén es que el médico tiene que verificar estas circunstancias y también tiene que hacer conocer al paciente la posibilidad de recurrir a cuidados paliativos. Nosotros tenemos en Argentina una ley de cuidados paliativos y cada vez más son las instituciones de salud que implementan un servicio de cuidados paliativos para acompañar a estos pacientes sufrientes al final de la vida para hacerla más leve este tránsito para ellos y para sus familias. Hecho todo esto, también se prevé que debe haber... los proyectos dicen conversar repetidamente con el paciente, digamos, abordar el tema con intervalos
dice por lo menos 48 horas y como máximo 15 días, digamos, debe tomarse para ir conversando sobre la situación. Y después también, como vos bien mencionabas, se deriva la cuestión a la consideración de una comisión donde hay psicólogos, psiquiatras, que también evalúan al paciente, que también abordan con él las distintas aristas que presenta una decisión de este tipo, y recién allí podría el médico indicar la prestación de ayuda para poner fin a la vida, que puede tener la característica de que sea el propio médico, lo que se conoce como eutanasia activa. El médico aplica una inyección letal, una droga que termina con la vida del paciente, o que le prescriba una medicación que el paciente por sí mismo, digamos, se autoadministra. Esas serían las posibilidades, pero sí requiere de todo este proceso, que me parece bien, porque no se trata de una decisión que el paciente pueda tomar a la ligera, así que creo que está razonablemente encarado como para que haya un cuidado y un acompañamiento en todo el proceso. Bueno, esperemos que se dé el debate entonces, y que podamos escuchar todas las voces. Julia, muchísimas gracias por el Ojalá, contacto. seguramente. No, por favor, saludos. Julia Canet, abogada del Colegio de Abogados y además colabora también con el CONICET. Bueno, básicamente esto es lo que necesitamos, voces de personas que hayan estudiado el tema, no solamente algunos legisladores que, como lo vimos también, en la época en que se discutía sobre el aborto, hablaban a boca de jarro y no tenían ni siquiera idea de lo que estaban diciendo. Hay que consultar siempre a los expertos, a las personas que han estudiado y han tenido la experiencia. Vamos a hacer una pausa breve y ya estamos con más información.